Semana de los premios Nobel y tenemos a Mar Romero Sala que nos ayuda a comprender que están galardonando día a día estos premios relacionados por el momento con la ciencia. Hemos comentado el de medicina, el de física y hoy es el turno del de química. Mar, en esta ocasión este galardón premia el descubrimiento sobre los llamados puntos cuánticos. Es un galardón que recae en las manos del francés Mungi Bawendi, el estadounidense Louis Bruce y Alexei Ekimov, nacido en la Unión Soviética, ruso, que básicamente, bueno, destacamos, por cierto, que esta vez no ha habido ninguna mujer y también que destacamos mucho que no hay mujeres y no hay en muchos de los premios, pero tampoco hay mucha diversidad geográfica, racial, de orígenes culturales, por cierto, en ese caso tampoco ha sido así, ¿no? ¿Qué han premiado? Pues básicamente que entre los 80 y los 90 estos tres investigadores desarrollaron el trabajo, como decías, alrededor de los puntos cuánticos. Ahora explicaremos bien qué es, pero digamos que el titular, ¿no?, o cómo lo describen, son partículas que son tan pequeñas que sus propiedades cambian según su propio tamaño. Es un campo en el que se dan la mano la física y la química. Básicamente es aplicar las teorías y lo que se ha estudiado de la física cuántica, que es lo que estudia, ¿no?, lo más pequeño a niveles atómicos y subatómicos, en el campo de la química, y eso es muy interesante porque veremos que empiezan a suceder cosas que desafían cualquier tipo de intuición o todo lo que entendemos nosotros a través de nuestra observación y experimentación con el mundo, ¿no? Básicamente Bruce y Ekimov hicieron el descubrimiento y luego fue el francés Mungi Bawendi quien logró refinar, digamos, este descubrimiento para que pudiera ser aplicado luego en tecnologías que existen en las mismas pantallas que nos rodean ahora desde hace años, este tipo de tecnología. Entonces, bueno, es bien interesante, hay más aplicaciones que luego veremos y también vamos a profundizar en de qué se trata. Vale, poco a poco, Mar, hablemos en detalle, nos lo acaba de prometer, qué son exactamente los puntos cuánticos. Lo prometido es deuda, Rosa. Básicamente, como decíamos, es una partícula de una sustancia, de una materia, que está dividida o se ha hecho muy pequeña, ¿no? Millonésimas partes de 1 milímetro. Para hacernos una idea de la escala, este es un ejemplo divulgado por los propios premios Nobel. Un punto cuántico tiene el mismo tamaño respecto a una pelota, respecto a un balón, que este balón respecto a todo el mundo, respecto al globo terráqueo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, para que nos hagamos una idea de verdad de los tamaños de los que estamos hablando. Precisamente lo que sucede es que cuando vamos a dimensiones tan pequeñas es cuando todo empieza a ponerse raro en el mundo de la cuántica, ¿no? Y lo que sucede es que en espacios así de diminutos los electrones quedan encapsulados, ¿no? Los electrones, ayer hablábamos de ellos, son estas partículas que orbitan alrededor de un átomo, de un núcleo, perdón, en un átomo, se quedan encapsulados, empiezan a comportarse distinto precisamente por estar, digamos, como más estrechos, más comprimidos, y los electrones son justamente una de las cosas que dan propiedad a la materia. Entonces, cuando empiezan a comportarse distinto, la materia adquiere propiedades distintas. En este caso, cuanto más pequeños o más grandes, ¿no?, precisamente cambian en lo que más se ve es en temas de ópticos como la luz o el color, ¿no? Las partículas más grandes absorben luz y electrones y tienen más espacio para moverse. Sus electrones tienen más espacio para moverse. Por lo tanto, la onda del electrón es más amplia y eso da colores cálidos, como el rojo, por ejemplo. Cuanto más pequeñas, hay menos espacio para la onda del electrón y entonces emite estos colores fríos después de absorber la luz, ¿no? Una vez vemos esa bombilla allá arriba, ¿no?, emite luz, las partículas atraviesan estas partículas y sale en distintos colores según el tamaño de la partícula, ¿no? Partículas del mismo material, que eso es precisamente lo que es extraño. Trasladado, digamos, al mundo grande, a lo que nosotros vemos, es como si hay un objeto que es de un color, este anillo o tu chaqueta, por ejemplo, lo vemos rojo, ¿no? Y ahora si la estrujáramos, si la hiciéramos más pequeñas, cambiará de repente de color, sin dejar de ser, pues, una ropa, un anillo, un objeto. Gracias por el ejemplo, Mar, la verdad, muy ilustrativo. Y una cuestión, esta investigación partía de una teoría que se había desarrollado hacía décadas, ¿no? Simplemente estas personas aterrizaron esta teoría con experimentos. Exacto, bueno, simplemente no diría sí. Que simplemente porque fue el trabajo también de mucho tiempo, efectivamente se había teorizado, incluso desde la década de los años 30, pero la tecnología para hacer estas partículas, estos cristalitos tan pequeños, era muy difícil. Ekimov, por ejemplo, en cambio, lo
logró precisamente facilitar. Él trabajaba en un instituto óptico en la Unión Soviética, como decíamos, midiendo la calidad de materiales con la luz, y se interesó en que hubieran los mismos materiales para teñir cristales, por ejemplo, que según distintos métodos de elaboración cambiaran de color. A partir de eso empezó a experimentar y pudo crear estas partículas de nanocristales dentro de los vidrios con colores que precisamente cambiaban sus propiedades, por lo tanto cambiaban su color según su tamaño al ser atravesados por la luz. Bruce, de hecho, bastante interesante, nunca supo de la investigación de Ekimov debido al telón de acero que separaba, ¿no?, los dos mundos. Él estaba desarrollando la investigación en Estados Unidos y hizo algo muy parecido, pero en vez de hacerlo dentro de los cristales, lo hizo en una solución, en un líquido, ¿no? Entonces, estos dos científicos llegaron a esta demostración por partes separadas. Luego fue Bawendi quien años después, como decíamos, revolucionó el campo logrando aplicar estas teorías. Hasta entonces se habían logrado estos micropuntos de formas un poco torpes, o no se podía controlar su tamaño, no se podían controlar sus propiedades, o no era tan fácil. Él lo que hizo fue desarrollar un método en el que a través de una solución, inyectar el material dentro de esta solución y regular su temperatura, se podían crear estos nanocristales en un tamaño que uno pudiera decidir, que uno pudiera medir, ¿no?, que todos fueran uniformes, que fueran mucho más fáciles. Realmente, sin este avance, sin este proceso, que además es muy fácil de replicar en muchos otros laboratorios del mundo, y eso también facilitó muchísimo la investigación en este campo, ahora mismo probablemente no tendríamos aplicaciones todavía aterrizadas de este tipo de teorías. Y hablando de aplicaciones, ¿cuáles son exactamente, Mar? Pues tenemos varias. Las pantallas son una de las principales, ¿no? Las pantallas LED, algunas luces LED también. También no es lo único, se prevé que sea un campo muy revolucionario en el tema del cáncer, en la detección del cáncer, precisamente que sean como estas nanopartículas con su luz, algunas formas de señalar dentro del cuerpo, de poner banderitas de luz dentro del cuerpo a niveles moleculares a estas células tumorales, por ejemplo, y aprender a distinguir los tejidos. Esto también es algo interesante, y precisamente en este comunicado, en esta reacción, decían, ¿no?, que tampoco se necesitan instalaciones caras y sofisticadas para este tipo de tecnología, algo que claramente favorece mucho la investigación y el desarrollo de esta ciencia. Y también cierra precisamente con la idea de que ese premio refuerza la idea de que no hay aplicaciones tecnológicas sin investigación fundamental. Estamos hablando de investigaciones fundamentales sobre las mismas preguntas de la materia que luego podrán tener aplicaciones, pero que sin ella no llegaríamos a ningún lado. Claramente, Mar, muchísimas gracias, y de nuevo pido disculpas por ese simplemente que no fue apropiado al contexto. Nos despedimos por hoy de los premios Nobel. Mañana volvemos con salud. Hasta mañana, Mar.